El fruto del Espíritu del cual vamos a estar hablando hoy es precisamente una traducción del griego, que es el idioma original en el que el Nuevo Testamento fue escrito, y usa una palabra que tiene una dualidad de interpretaciones y tiene completa justificación. Cuando vamos allí en la Nueva Versión Internacional, a Gálatas 5, ya estuvimos hablando en domingos anteriores acerca ya del amor, el gozo, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad y la bondad. Hablamos el domingo pasado, que nos juntamos y hablamos acerca de la integridad. Y hoy vamos a estar hablando de la fidelidad. Y esto es porque cuando hablamos en estas dos versiones que se leyeron, en una se interpreta o se traduce esta palabra griega por fidelidad y otra por fe. ¿Y por qué nos inclinamos más por la de fidelidad? Porque estamos hablando acerca del fruto del Espíritu Santo, y eso habla acerca de la formación que Dios le quiere dar a nuestro carácter. Y la fe, por supuesto, forma parte de nuestro carácter, pero es más enfocada en Dios, ¿verdad? Cuando uno habla acerca de la fe, uno habla de que uno tiene fe en Dios. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, pues estamos hablando de un elemento, una virtud en nuestro carácter que va directamente a nosotros. Nosotros somos los que, en este caso, si se tradujera solo como fe, pudiéramos estar dando a entender que parte del fruto del Espíritu es precisamente que la gente tenga fe en nosotros. Y eso no es un gran problema mientras no tenga que ver el elemento espiritual, porque nadie debe poner su fe en otra persona que no sea Cristo. Entonces, usted puede recordar, y quizás lo sepa de memoria, que Hebreos 11:1 dice: la fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Una convicción de que lo que Dios prometió lo va a cumplir, de que Dios es el recurso que único merece nuestra fe salvadora. Pero esta otra idea de que uno sea alguien en quien otras personas pongan su fe, habla más de lo que uno se ha ganado, es decir, el nivel de confianza que uno se ha ganado por otras personas. Cuando alguien confía en uno, eso es una forma de fe. Y por eso los griegos utilizaban la misma palabra para las dos cosas. En este caso es una convicción o creencia respecto a la relación del hombre con Dios, esa confianza que ponemos en Dios. Por eso nos gusta más dejar el elemento fe solamente para nuestra relación con Dios. Y cuando vamos a hablar de nuestro carácter, de este fruto del Espíritu Santo, al menos nos sentimos, yo me siento más cómodo hablando de él como fidelidad. Y es algo que Dios quiere formar en nosotros. Que tú y yo seamos personas que no solamente firman un documento, que no solamente hacen un pacto o un compromiso, sino que también son fieles a él, ¿verdad? Que queremos llevar eso hasta el final. Y eso es precisamente lo que esta idea de esta otra traducción de fidelidad trata de explicar. En este caso, este mismo término griego es el carácter de alguien en quien se puede confiar. Es cuando tú y yo nos ganamos la confianza de las demás personas, porque hemos sido lo suficientemente consistentes con lo que decimos, tenemos compromiso, hacemos lo que decimos, y la gente pues termina teniendo ese nivel de confianza. Es muy parecido a la integridad de la cual estuvimos hablando el domingo pasado, pero vamos a ver un elemento distintivo que es en el que nos vamos a estar enfocando hoy. Otros diccionarios lo mencionan como aquello que inspira confianza y fe, el estado de ser alguien en quien se puede depositar confianza, fiabilidad, fidelidad y compromiso. En otras palabras, también se pudiera añadir ahí lealtad. Cuando una persona es leal, y por eso se puede confiar en esa persona. Y esto es de lo que estaremos hablando hoy. Cuando hablamos de la fidelidad, estamos hablando de un elemento que se ve de manifiesto en las relaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no hay una relación, ¿cómo se puede comprobar o cómo se puede rendir cuentas de que uno realmente es fiel o no es fiel? Normalmente cuando se menciona esto, se espera que tú y yo cumplamos la parte que nos toca, porque no podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí podemos
hasta cierto punto controlar las decisiones que tú y yo tomamos, las acciones que tú y yo hacemos y las cosas que podemos incluso planificar para el futuro. Cuando vamos a la Biblia nos encontramos estas relaciones de pacto en las cuales dos partes se ponen de acuerdo y se espera que ambas partes cumplan su pedacito. Lo vemos en la Biblia desde el principio. En el mismo libro de Génesis hay varios tipos de pactos diferentes. Pero el primero que aparece es el Dios con su creación, con el ser humano. Y cuando vamos allí a Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17, esto nos cuenta la historia precisamente de que cuando Dios hizo el universo, hizo la tierra, hizo los mares, los peces, las plantas, los animales de todo tipo, finalmente hizo al ser humano, lo puso en un jardín especial, como en un gran huerto donde había de todo tipo de frutas, de animales, de todo lo que necesitaba para tener una vida plena, una vida gozosa y de bendición. Y este fue el pacto que hizo Dios con Adán, con el ser humano en aquel momento. Le digo, mire, todo esto que está alrededor tuyo es bueno para comer. Y tienes libertad para comer de todo lo que quieras, todo lo que quieras. No tienes que preocuparte, allí no hay nada. Dios había preparado un lugar especial, allí no había nada venenoso, allí no había nada que pudiera hacerle daño. Dice Dios, mira, todo esto es para tu consumo, es para tu bendición, disfrútalo. Pero le dice Dios también, pero de este árbol que está aquí, este árbol es mío. En otras palabras, de este árbol no comas, porque si comes de este árbol vas a morir. No es un árbol venenoso, es un árbol que hablaba de determinado nivel de limitaciones, de un árbol que hablaba de lo que era el respeto a lo del otro. Era el árbol que hablaba del elemento de pacto que iba a demandar, como en inglés se dice accountability, que se pudiera comprobar que la otra persona quería estar en ese nivel de relación con, en este caso, de Adán con su creador. ¿Y qué es lo que pasó? Más tarde, pues nos encontramos que rompieron el pacto. No se conformaron con todo lo que Dios les había provisto, pero allá fueron y agarraron de ese fruto, lo comieron, se rompió la confianza. ¿Por qué? Porque no fueron fieles. Y como Adán y Eva no fueron fieles, tuvieron que salir, hubo consecuencias. Tuvieron que salir de ese lugar y comenzaron a morir. Y se murieron. Y así se han muerto todos los descendientes de Adán y Eva, todo el mundo, hasta la fecha. Menos 2 o 3, todos los demás se han muerto. Y cuando hablamos de 2 o 3 es porque fueron, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, fueron tomados al cielo antes de morir. Estamos hablando del caso de Enoc, estamos hablando del caso de Elías, estamos hablando del caso de Cristo, que resucitó y estando vivo, pues, todavía está sentado en su trono de gloria. A Él sea toda la alabanza y el poder. Amén. Amén. Excepto ellos, todos los demás miembros de la raza humana han muerto a partir de esa mala decisión. ¿Por qué? Por cuanto Adán y Eva no fueron fieles a su compromiso con Dios. Por cuanto Adán y Eva prefirieron irse a hacer las cosas por su propia cuenta y no respetaron lo que Dios había establecido. Y tuvieron que entonces vivir por su cuenta, a trabajar duro para poder comer en un lugar que ya no estaba lleno de espinas y también había mucha hierba y también habían ya frutas venenosas. Ya no era el mismo cuidado que el de Dios. Por eso Dios quiere que tú y yo aprendamos a valorar la fidelidad, porque eso trae buenas consecuencias, especialmente cuando es un pacto, un compromiso, cuando es algo que está alineado a la voluntad de Dios, porque Dios nunca va a hacer ni querer nada malo para nosotros. Amén. Pero aparte de esa relación entre el Creador y sus criaturas, nos encontramos también en el mismo Génesis que Dios establece otra relación de pacto en la cual se espera y se demanda fidelidad, y es la relación de matrimonio. Cuando Dios establece el matrimonio en Génesis capítulo 2, también un poquito más adelante de esta conversación que tuvo Dios con Adán y Eva, pues estaba solito Adán, quizás estaba haciendo cosas, haciendo torpezas, y dice, no es bueno que el hombre esté solo, mejor le damos una compañera,
porque realmente no le conviene. Y así que Dios hizo del costado de Adán a su compañera. A Adán Dios lo creó del polvo de la tierra. A Eva Dios la creó de un hueso de su costado. Entonces nos encontramos aquí que Dios crea el primer matrimonio. Dios crea el primer hombre con su mujer. Y Dios le dice, y en ese tiempo se dice, por tanto, en todo matrimonio que venga, va a dejar el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Y luego Jesús, hablando de ese mismo tema, dice, y por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces el divorcio no es algo que Dios aplaude, no es algo que Dios estableció como una salida cuando ya las cosas no vayan bien. El divorcio es algo que Dios reconoce como algo que hace daño a la sociedad, a la familia, a cada persona que se involucra en una relación matrimonial. Entonces nos encontramos con esta realidad. Dios creó el matrimonio y lo creó con la expectativa de que ambas partes se fueran fieles el uno al otro. Ahora, ¿eso pasa todo el tiempo? No, ¿verdad? Tristemente, a causa del egoísmo, a causa de la maldad, a causa de la falta de respeto, de no valorar a la otra persona, de muchas razones, a causa del dinero, a causa de mirar lo que uno no debe, de aceptar lo que uno no debe, terminan uno siendo infiel a su pareja. Y eso pasa constantemente y nos encontramos en la Biblia también historias de este tipo que nunca traen una buena consecuencia. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció con un elemento involucrado, la fidelidad. Por eso uno no debe andar casándose con quien no conoce. ¿Por qué? Porque se espera que yo voy a poner mi confianza en la otra persona y la otra persona no va a romper mi confianza. La otra persona me va a respetar. Y el enemigo siempre anda buscando alternativas y maneras de hacer que las relaciones de matrimonio se dividan, se debiliten y que al final falte la fidelidad. Y es algo terrible y lo sufren tristemente la inmensa mayoría de los seres humanos. Quien no sufre el divorcio personal, sufre el divorcio de los padres, o el divorcio de los abuelos, o el divorcio de los hijos, pero siempre el divorcio está como un elemento de sufrimiento en la familia, ¿verdad? En algún momento se rompe la confianza, ya sea por traición, ya sea por cansancio, o ya sea porque por cualquier razón decido no cumplir el compromiso que firmé. Y me falta la fidelidad. Porque no es solamente infiel la persona que traiciona con otra persona a su pareja. Infiel es también quien, después de haber prometido, no, en las buenas y en las malas, en enfermedad y en salud, con dinero y sin dinero, en todas partes, en todo lugar y en todas circunstancias, esto es hasta que la muerte nos separe. ¿Te estás riendo porque terminaste la cancioncita? Lo conozco, todo eso pasa porque nos faltó la fidelidad. Rompimos el compromiso que habíamos hecho. No fuimos honestos hasta el final. Y también nos encontramos el arco iris, ese pacto entre Dios, esta señal y el ser humano. Después, y lo menciona también esta escrita, dice este texto bíblico de Isaías 54, en que Dios dice, las aguas de Noé no volverán a traer muerte a la tierra. En otras palabras, el arco iris es una señal que nos recuerda cada vez que lo vemos. Ok, podrá llover mucho, podrá inundarse un pedazo, pero no se va a inundar toda la tierra. Dios no va a volver a juzgar la tierra con agua porque lo ha dicho, lo ha prometido y Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. ¿Puedo escuchar un aleluya? Aleluya. Dios cumple sus promesas. Y damos gracias al Señor por esa verdad. Y la pregunta es, ¿habrán habido razones después del diluvio de Noé para que Dios hubiese juzgado a la tierra y haber exterminado al ser humano nuevamente? Seguro que le hemos dado más de una vez suficientes razones a Dios
para que hubiera eliminado al ser humano. Y no lo ha hecho. No lo ha hecho porque Él hizo un compromiso. Y porque Dios cumple su palabra. Porque Dios es fiel. Nos encontramos el compromiso de Dios con Israel. Y allí en Génesis 12 encontramos la historia de cuando Dios llama a Abraham. Y Dios llama a Abraham de una ciudad y le dice: tú no tienes hijos. Tu esposa es estéril. Ya tiene 75 años. Tu esposa tiene 65 años. Pero yo les voy a dar hijos. Y los hijos de sus hijos van a hacer toda una nación. Y ahí están todavía haciendo noticia. Todavía están ahí haciendo noticia, Israel. ¿Por qué? Porque Dios hizo un compromiso con Abraham. Y le dijo incluso: a la nación que haré a partir de ti, los que bendigan a Israel serán bendecidos. Los que maldigan, le hagan daño a Israel, serán maldecidos. Y seguimos viendo historias de ese tipo. Presidentes que se han abierto, se han llenado la boca de maldiciones contra Israel. Por ahí mismo le han venido cánceres. Por ahí mismo, naciones que se oponen a Israel siguen siendo naciones en pobreza por lo general y en frustración. Porque no es que Israel sea perfecto. Y no es que no se pueda decir cuando Israel hace algo malo. Es que Dios estableció un pacto con Israel. Y le dijo: cuando la gente te bendiga, es como nuestros hijos. Si alguien cuida, si alguien quiere, si alguien le hace bien a nuestros hijos, por supuesto que les queremos. Los vamos a ayudar, ¿verdad? Los vamos a bendecir. Aprovecha. Pero si alguien le hace daño a nuestros hijos, por supuesto que no vamos a andar sonriéndole. Por supuesto que no vamos a estar contentos con esa persona. Y Dios dijo: quien haga bien a mis hijos va a ser bendecido por mí. Quien le haga daño a mi pueblo va a recibir juicio de parte mía. Y es un pacto que Dios todavía cumple. Y Dios cumple su parte. Israel ha cumplido su parte. Oh, contadas con la... ¿Por qué? Porque son personas también. Porque también cometen errores y porque también están llenos de defectos. Por supuesto. Pero Dios también lidia con Israel. Y Dios los ha juzgado a ellos también en muchas ocasiones a través de todas las escrituras. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y porque Dios no es un Dios complaciente. Dios es un Dios de misericordia, pero es un Dios de justicia y verdad también. Y nos encontramos quizás uno de los pactos o uno de los compromisos más comunes que tenemos: la amistad. Cuando tú y yo nos encontramos con alguien que vale la pena, con alguien que se gana nuestra confianza, nos hacemos amigos y nos cuidamos y nos atendemos y nos ayudamos. ¿Por qué? Porque hay ese nivel de expectativa de que yo estoy para servirte, para ayudarte. Yo respondo cuando tú me llames. Siempre que pueda, ahí estoy. Y así también tú de tu parte. Bueno, la historia tenemos en 1 de Samuel capítulo 20, una historia de un compromiso que hay entre el hijo del rey, Jonatán, y David, el que ha sido ahora ungido como el futuro rey. Y es una relación amistosa muy fuerte, pero es una relación en peligro. ¿Por qué? Porque el papá de Jonatán, el rey Saúl, quiere destruir, quiere matar a David. Pero Jonatán está entre la espada y la pared, como quien dice, porque está por una parte el rey, que es además su padre, y está su gran amigo. Entonces, cuando uno se encuentra en circunstancias de ese tipo, uno tiene que buscar en Dios dirección. Uno tiene que alinearse a la voluntad de Dios. No sencillamente llevarse ni por lazo de amistad, ni por lazo de familia, ni por compromisos de trabajo. Uno tiene que aprender a hacer lo bueno y lo justo en el momento que debe hacerlo. ¿Y qué es lo que hizo Jonatán? Aún desobedeciendo a su padre, honró el compromiso que había hecho con su amigo. Y lo cuidó, lo defendió, lo escondió y permitió que no muriera. Al final, tanto el rey Saúl como Jonatán, su hijo, el futuro príncipe y rey de Israel, por el linaje normal de la familia, los dos murieron en batalla. David fue establecido como rey. David también cumplió su parte. Jonatán le había dicho que cuidara de sus descendientes, porque Jonatán tenía familia. Y David, en cuanto fue rey, preguntó: busquen a ver si queda alguien de la familia de Jonatán.
porque yo hice un compromiso con mi amigo y lo quiero cumplir. Porque yo quiero honrar la promesa que hice. Y le dijeron, sí, por allá hay uno que quedó cojo porque desde niño se cayó, Mefiboset. Y lo búsquenlo, porque así cojo, así torcido, así todo abandonado, así también en peligro, porque es hijo, es nieto de un rey, hijo de Jonatán, que cualquiera de los fieles a David pudiera haber querido matarlo. Así, con todo eso, lo quiero sentado a mi mesa, comiendo conmigo cada tarde. Y honró al hijo de su amigo. Tú y yo tenemos que entender que una vez que entramos en una relación cercana, tenemos que aprender a honrar a aquellos con los cuales nos hemos comprometido a ayudarnos, a bendecirnos, a protegernos, a cuidarnos. ¿Tenemos amigos así? Pues hay que cuidarlos. Y si hacemos un compromiso, hay que honrar ese compromiso, porque eso es lo que la gente fiel hace. Y Dios quiere desarrollar en nosotros esa fidelidad. Finalmente, uno de los pactos o el pacto más importante que hay para nosotros, porque aquí en la tierra, entre humanos, el pacto más importante es el matrimonio. Pero el número uno, la mayor prioridad de todo, para cualquiera que crea en Cristo, es el pacto de salvación. ¿Y cuál es el pacto de salvación? Bueno, está bien fácil. Allí en Juan 3, del 16 al 18. Jesús lo describe así. Porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él, en Jesús, no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. ¡Fuerte! Vida eterna. Pero sigue hablando y dice, porque no envió Dios al mundo a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el pacto de salvación. Dice, el que cree en Él ya ha sido limpiado, ya ha sido salvado, en otras palabras. Pero el que no cree en Él ya fue condenado en su propia incredulidad, en su propio rechazo, en su propia negativa contra Dios. ¿Qué significa eso? Que el pacto de salvación es bien sencillo. Dios envía a su Hijo Jesucristo. Jesucristo vivió una vida santa que ni tú ni yo podíamos vivirla. Y por cuanto Él vivió una vida limpia, digna, santa, que fue perfecto en su vida, en su moral, en su comportamiento, en su vocabulario, en todo, fue santo, fue perfecto. Su conducta, su carácter, su moral. Él llevó a la cruz nuestra muerte, nuestro pecado y nuestra condenación. Y tiene a su disposición el ticket de salvación para todo aquel que quiera venir a recibirlo. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Ya Dios hizo su parte. Y Dios dijo, mira, yo voy a venir a la tierra, voy a morir y voy a dar mi vida por todo aquel que quiera relacionarse conmigo. Esa es la parte de Dios. Ahora, quien quiera relacionarse conmigo, quien ponga su confianza, quien ponga su fe en Jesucristo, va a ser salvo. Va a tener perdón de sus pecados, va a reconciliarse con su Creador y va a recibir vida eterna, que aún después que muera seguirá teniendo una vida de gozo, de bendición, donde no hay ni muerte, ni sufrimiento, ni dolor. Y eso es el pacto. Quien quiere entrar en ese pacto con Dios, sencillamente tiene que decirle, Señor, yo pongo mi fe en Cristo, le doy gracias a Jesucristo por morir en mi lugar. Y quiero que tú me perdones mis pecados y que me ayudes a vivir para ti y que escribas mi nombre en el libro de la vida o que me salve. No importa lo que uno diga, siempre que esa sea la intención, Dios nos va a entender. Siempre que hay el deseo de seguir a Dios. Quien lo haga, recibe perdón, recibe vida eterna. Pero quien diga, no, a mí no me interesa Dios, yo quiero seguir siendo mi propio Dios. Yo quiero seguir siendo quien manda en mi vida. Yo rechazo esa oferta de Dios. Yo voy a seguir viviendo por mi cuenta. Esas personas que no entran en el pacto de Dios, pues ya fueron condenados. ¿Por qué? Porque no han querido recibir al Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el pacto de salvación? Que tú y yo, por haber creído en Cristo, por habernos arrepentido de nuestros pecados y caminar con Dios, vamos a tener vida, ya tenemos vida eterna. Y ese es el pacto con Dios. Y Dios lo cumple cada vez que una persona muere. Si la persona caminó con Cristo, esa persona fue a su presencia y está gozando, descansando, está en una vida de bendición.
Si la persona murió sin Cristo por cuanto rechazó a Cristo, Dios no lo va a obligar a vivir en su territorio. Es una persona que ya está en el vacío. Es una persona que ya está en condenación, lejos de Dios, ausente de todo lo que Dios provee, que es bueno. Por eso es importante que tú y yo le hablemos a otras personas acerca de este pacto de salvación y de lo que Cristo hace y ofrece a cada persona para que le conozcan. Estos son algunos de los pactos, algunas de las relaciones en las cuales tenemos la oportunidad de manifestar que somos fieles, que somos dignos de confianza, que somos personas en las cuales usted puede estar tranquilo, que vamos a cumplir lo que prometimos, que vamos a cumplir nuestra parte. Qué bueno que tenemos un Dios que se interesa en que tú y yo desarrollemos este elemento de nuestro carácter. No es un Dios que se complace ni en la injusticia, ni en las irresponsabilidades, ni en el descuido. Es un Dios que quiere limpiar nuestras vidas de todo historial negativo, de todo pecado del pasado. Ahora la pregunta es, ¿será eso fácil? ¿Es ser fiel algo fácil? Porque fácil es firmar el papel. Fácil es decirle al cura o al pastor, sí, y darle el beso a la novia o al novio y irse de luna de miel. Todo eso es fácil. Fácil es firmar el documento sin haber leído todo lo que decía. Y decía que yo iba a estar allí a las 8 de la mañana y que yo iba a trabajar 8 horas y que yo iba a hacer esto y esto y esto y esto otro. Fácil es firmar ese documento. Fácil es decir que sí. Lo duro es después que uno está allá adentro y venga el momento difícil. Estar firme, ¿verdad? Mantenerse. Porque todo el mundo quiere el beneficio de la relación. Pero todo el mundo, al menos todo el mundo que ama a Dios, debería también desear el ser confiable para la otra persona, el serle fiel a esa otra persona, el honrar ese compromiso, nuestro compromiso con Dios. Cuando le dijimos que sí al Señor, nos arrepentimos del pecado. ¿Y sabe lo que significa arrepentirse? Es darle la espalda a ese pecado. Pero mientras vivimos nuestra vida de fe, ¿cuántas veces nosotros nos volvemos a caer? Y a caer, y a volver a caer, y a volver a enredarnos y ensuciarnos en el mismo pecado, que ya llevamos años enredados en eso y ni siquiera buscamos ayuda. El Señor quiere decirnos hoy, parte de mi expectativa, parte del trabajo que estoy haciendo en tu corazón, parte del esfuerzo que hace el Espíritu Santo para transformar tu alma y tu carácter, es convertirte en un hombre fiel, es convertirte en una mujer fiel, alguien que cumpla con sus promesas, alguien que sea digno de confianza. ¿Queremos eso? No va a ser fácil, pero lo queremos. Decía Isaías en esta profecía, en el versículo 10, dice, aunque los montes se debiliten, y es Dios hablando a su pueblo como si fuera su esposa, y dice, aunque los montes se debiliten y las colinas se derrumben, es decir, aunque la cosa se ponga difícil, aunque haya obstáculos en la vida, aunque no tenga ganas y que más bien lo que quiera sea acabar con ustedes, dice, aunque los montes se debiliten y las colinas se derrumben, mi misericordia no se apartará de ti. En otras palabras, si yo te dije que iba a ser misericordioso, si yo te dije que iba a seguir con este pacto contigo, pase lo que pase, yo lo voy a cumplir. Y eso es por eso que podemos tener confianza en Dios, porque Él es fiel. Y dice, mi pacto de paz será inconmovible, ha dicho el Señor, quien tiene ¿qué? Compasión de ti. Dice, mi pacto, mi compromiso contigo es inconmovible. Yo voy a cumplirlo. Lo que queda es de parte tuya. Dios cuenta una historia en el libro de Oseas. Oseas es un profeta. Y Oseas cuenta la historia de cosas que Dios le pidió que hiciera. Un hombre fiel a Dios, lo más probable que fuera, no me acuerdo, pero lo más probable que fuera virgen, que haya estado apartado por Dios para servirle a Dios. Dios le dice, cásate con aquella mujer. Cuando uno se ha comprometido con Dios y uno le ha dicho, Dios, yo voy a hacer lo que tú me pidas,
y yo te voy a servir, pues uno le debe obediencia a Dios, porque ese fue el compromiso que hizo. Cásate con aquella mujer. Pero aquella mujer era una prostituta. Era una mujer que no era virgen, pero era una mujer que vendía su cuerpo por beneficios. Y parece que incluso lo disfrutaba. Pues allá fue Oseas, en obediencia a Dios. Se acerca a aquella mujer, le propone matrimonio, se casan. Al rato, la mujer ya estaba extrañando la vida antigua. Allá se fue a prostituirse de nuevo, estando casada con Oseas. Y ya tenían hijos y volvía a prostituirse. Y le dice Dios a Oseas: ahora ve y dile a mi pueblo, así como esta mujer que le has ofrecido una familia, le has ofrecido casa, le has ofrecido una relación segura, así como mismo esta mujer te ha abandonado y te ha traicionado, así es lo que ha hecho todo el pueblo conmigo. Yo he sido fiel con ustedes y ustedes de un ídolo en otro, de una desobediencia en otra, de una maldad en otra, de una injusticia en otra, han estado constantemente siéndome infieles. ¿Cuál va a ser nuestra reacción con Dios? Dice Pablo que dentro del fruto del Espíritu está la fidelidad. Dios quiere que tú y yo seamos fieles. Y Dios nos aclara: en el mundo habrá aflicciones, así que confíen en mí. Y también vamos a tener tentaciones y nos vamos a desanimar y nos vamos a cansar. Y no vamos a querer hacer cosas que dijimos que íbamos a hacer. No vamos a querer o incluso nos van a ofender o cualquier cosa. Van a haber razones por las cuales querramos rendirnos y quitarnos. Así que tú y yo tenemos que reconocer que hasta cierto punto, aunque querramos ser fieles, necesitamos a Dios. Necesitamos la fuerza de su Espíritu Santo para que nos cambie. Dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es precisamente en este contexto. Cuando la cosa se ponga difícil, recuerda, Cristo te puede dar fuerza. Pídele fuerzas al Señor. Cuando venga la tentación y te sientas blandito, pídele fuerzas al Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay mucha gente que dice: no, yo puedo hacer lo que yo quiera porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que voy a ser astronauta, así que voy a tener mucho dinero, así que me voy a casar con la mujer más linda de la escuela, así que voy a hacer esto. Y no es en ese contexto en que la Biblia lo dice. La Biblia dice: en el tiempo en que necesites ser fiel a Dios, en el tiempo en que tú veas que se te ablandan las rodillas, que se te pone la carne como gallina, en el tiempo que tú veas que la tentación es muy fuerte, que tú no puedes con tus propias fuerzas, recuerda, aunque tú no puedas en tu fuerza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no es en mi fuerza, no es en mi voluntad, no es en mi capacidad, es en el poder de Jesucristo. Cierra tus ojos ante la presencia de Dios y dile: Señor, perdóname por tantas veces que te he sido infiel. Perdóname, Señor, porque aun cuando yo he sido infiel, tú has permanecido fiel. Señor, tú has sido maravilloso y yo, Señor, he sido desobediente muchas veces. Perdóname, Señor, pero ayúdame, Dios. Dame esa fuerza que necesita mi alma. Dame, Señor, esa energía. Dame, Señor, esa disposición. Dame, Dios mío, ese anhelo por hacer lo bueno, por ser una persona que honre sus compromisos, que dé buen testimonio al mundo, a los amigos, que dé buen testimonio en el matrimonio, a mi cónyuge, que dé buen testimonio, Señor, en todas partes donde yo esté, de que soy una persona digna de confianza. Que yo pueda imitarte, Señor, imitar tu fidelidad. Y así como tú eres fiel, yo pueda hacerte fiel también. Para que yo pueda alegrar tu corazón y honrarte, Señor, porque tú lo mereces. En el nombre de Jesús. Todo lo puedo en ti porque tú eres quien me da fuerza, Señor. Amén. Amén.